Amigos, uno de los graves problemas que tiene pues la economía de México son los sistemas de pensiones. Son pasivos contingentes que en un momento dado pues pueden generar un desequilibrio económico para el país. Lo vemos en las grandes paraestatales, lo vemos en organismos gubernamentales, pero sobre todo lo vemos en los estados de la República Mexicana. Vamos a platicar esta noche con Roxana Muñoz. Ella es analista de gobiernos subsoberanos de Moody's de México. Roxana, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. ¿Tienen idea de a cuánto asciende ese pasivo contingente cuando hablamos de pensiones en las entidades federativas? Sí, hicimos una estimación de los pasivos por pensiones y representan en promedio el 100% de los ingresos totales de los estados. Es una cifra bastante abultada. ¿Qué es lo que se ha hecho justamente para tratar de desinflar ese gran pasivo? ¿Qué es lo que en términos financieros han hecho algunos estados y cuáles son precisamente esas entidades federativas que desde el punto de vista de Moody's han estado trabajando para solucionar ese problema? Para solucionar el problema, los estados han implementado ciertas reformas que consideramos que son reformas menores, porque mitigan el riesgo en el corto plazo. Sin embargo, es un pasivo que crece año con año. Algunas de las reformas más recientes que hemos visto han sido el estado de Chihuahua en 2013, el estado de México. Sin embargo, en los últimos 20 años sí tenemos 17 estados en total que han contemplado reformas de sus sistemas de pensiones. ¿En Moody's han identificado cuáles son esos estados que tienen el pasivo en materia de pensiones más alto y que por lo mismo se constituyen en un foco preocupante? Así es, actualmente tenemos 12 estados que tienen más del 100% de pasivo contingente. Sin embargo, yo creo que uno de los indicadores medulares para medir el problema de pensiones es lo que están pagando actualmente año con año, porque el pasivo sí se acumula, pero se acumula año con año y es a largo plazo. Sin embargo, el pago que envían en cada año, o sea, lo que toman de su presupuesto cada año, eso es lo importante. Actualmente hay 7 estados que ya mandan transferencias extraordinarias porque sus sistemas de pensiones no tienen los activos suficientes para el pago. ¿Cuáles son esos 7 estados? Los 7 estados son Baja California, Chihuahua, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Sinaloa y Tlaxcala. Digamos que esos son los estados que estarían un poco más comprometidos en sus finanzas por la pesada deuda que significan las pensiones. Exactamente, son los que ya tienen la presión y año con año tienen que mandar recursos extraordinarios. ¿Cuál sería una reforma de gran calado o cómo sería una reforma de gran calado que no te llevara a patear el bote por unos años más, que es lo que han estado haciendo estos estados? Yo creo que la fórmula no existe como tal, sin embargo hemos visto que hay reformas que han sido muy buenas, por ejemplo que mandan a cuentas individuales a los empleados, que incrementan la edad de retiro. Una combinación de todos estos factores es lo que ayuda a mitigar estos pasivos. En términos de sacrificio financiero, ¿qué es lo que ustedes observan que algunos estados han realizado o que sería deseable que realizaran para poder hacer una reforma que disminuyera el incremento o el crecimiento de ese pasivo? En términos de la presión, lo que vemos es, como ya tienen que enviar recursos adicionales, normalmente los estados dejan de gastar en otras áreas para poder fondear estos pasivos. Y en términos de reformas, algunos estados que hemos visto que lo han mitigado, por ejemplo, está Jalisco, que es uno de los sistemas financieros más sanos de México, han creado el esquema de cuentas individuales. En lugar de que las pensiones sean a través de un beneficio definido, se hace una cuenta individual que es una contribución definida y ahí el pasivo termina para el Estado porque ya no va creciendo. ¿Cuáles son los rubros que en un momento dado se dejan de atender o de cubrir para precisamente hacerle frente al pago de las pensiones? En realidad esos rubros los decide el Estado como tal, porque como sabemos los ingresos de los estados hay algunos que están etiquetados y hay algunos que se pueden utilizar de manera discrecional. Pero de lo que ustedes han observado que han dejado de atender ciertos Básicamente estados. Es el gasto corriente el que se deja de atender, porque el etiquetado, la infraestructura, esos ingresos no se pueden utilizar para pensiones. Entonces es básicamente gasto corriente. Ahora con las modificaciones que se hicieron, por ejemplo, al régimen tributario,
de finales del año pasado, ¿esto tiene un impacto sobre el manejo de las pensiones en los gobiernos de los estados? No, yo creo que como tal no hay un impacto. No hemos visto lineamientos específicos por parte de la Federación sobre los sistemas de pensiones estatales. Ahorita que estás mencionando a la Federación, ¿qué es lo que ha hecho concretamente la Secretaría de Hacienda para de alguna manera coadyuvar en que algunos gobiernos de los estados puedan salir adelante en el manejo de sus pensiones? En realidad no hemos visto una línea clara por parte de la Federación. Saben que es un problema latente, sin embargo todavía no se han implementado reglas como tal o no se les ha dicho a los estados qué es lo que requieren hacer para mejorar este problema. Eso se tendría que hacer en un momento determinado, ¿no? Exactamente, porque es una bomba de tiempos, es un pasivo que crece año con año. ¿Tienen idea de a cuánto asciende el tamaño de ese barril sin fondo que se está pues creciendo como una bola de nieve y que se constituye, como tú bien dices, una bomba de tiempo? Lo tenemos como con respecto al total de los ingresos, es decir, la mayoría de los estados o la mediana para los estados significa que el 100% de sus ingresos podrían estar ya comprometidos para este pasivo. Pero no se tiene el tamaño del pasivo, o sea, ¿cuánto asciende el pasivo de pensiones como por tal gobiernos en millones? de los estados? No, lo tenemos en porcentaje, como de manera relativa. Los gobiernos de los estados, ¿qué tan importantes son en el tamaño de su pasivo por pensiones en comparación con otro tipo de pensiones como pudieran ser las del Seguro Social, las del ISSSTE, las de algunas universidades, las de Pemex o CFE? ¿Estamos hablando de algo que preocupe? Sí, claro. Bueno, yo creo que si lo comparamos con las universidades tienen este mismo problema. También hemos visto reformas menores, sin embargo, no hemos visto a las universidades con reformas estructurales, que es el mismo caso de los estados. Entonces, yo creo que son equiparables en cuanto a tamaño. La recomendación de Moody's en este sentido, ¿cuál es o cómo acompaña Moody's o puede acompañar en una solución o en una asesoría para los gobiernos de los estados? En realidad, la calificadora no damos recomendaciones como tal, sin embargo, el mensaje muy claro de Moody's es, si no vemos reformas estructurales, este problema va a ser creciente. Y entonces puede traer presiones a las finanzas de los estados en el futuro. Cosa que estamos viendo, porque no vemos una injerencia ni un involucramiento de la Federación, le hace la Secretaría de Hacienda, precisamente para definir una regla o un lineamiento para manejo de pensiones. Así es. ¿Hasta cuánto puede aguantar en el tiempo que sigamos observando esta tendencia de crecimiento o de incremento de esta bola de nieve en materia de pensiones en los gobiernos de los estados? ¿Hasta cuánto tiempo más le dan ustedes en Moody's, por ejemplo, para que el tema ya se convierta en algo inmanejable? De hecho, hay un indicador que se llama suficiencia y este sí es un caso por caso. Hay estados que en los próximos 10 años ya van a tener esta presión. Entonces, hay estados que ya la tienen, hay estados que en la próxima década lo van a tener y hay estados que es a más largo plazo. Por ejemplo, ¿cuáles son los estados, creo que ya me mencionaste, que tienen el problema real y cuáles son los estados que si no empiezan a implementar medidas van a caer en este ámbito de empezar a manejar o empezar a fondear con recursos de otros rubros sus pensiones? Así es, los 7 estados que actualmente ya tienen la presión son, como ya te los había mencionado, exacto, Baja California, Tabasco, Veracruz, Sinaloa, Chiapas, Tlaxcala y me parece que ya son los 7. Esos son los que tienen el problema. Sí. ¿Y los que se pueden agregar a esta lista si no hacen algo? Los que se agregarían son Durango, Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Nuevo León. ¿En un plazo de 10 años? Sí. ¿Y los más sanos? ¿Cuáles son los estados? Nos mencionabas Jalisco. ¿Qué otras entidades federativas son las que han manejado más o menos bien sus sistemas de pensiones y que en un momento dado pudieran pues tener mayor margen de maniobra? Tenemos 5 estados identificados. 3 de ellos están incorporados al sistema federal, que son Baja California Sur, el gobierno del Distrito Federal y
es Baja California Sur, el gobierno del Distrito Federal, y Aguascalientes y Jalisco son los que no tienen tema. Quintana Roo también está incorporado al sistema federal. ¿Qué quiere decir con incorporado al sistema federal? Que pertenecen al ISSSTE, entonces estados como tal no acumulan un pasivo, el pasivo lo tiene la federación. Pues Roxana Muñoz, analista de gobiernos subsoberanos de Moody's de México, gracias por atender a nuestra invitación. Sin duda estamos ante un problema que requiere ya de una intervención pues de la autoridad federal, ¿verdad? Así es, pues muchas gracias. Gracias a ti. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.